Y queremos agradecerte, Señor, porque nos das el privilegio de acercarnos ante ti esta mañana para clamar y traer delante de ti nuestras necesidades. Reconocemos, Señor, que nuestra incapacidad no nos permite alcanzar aquello que quisiéramos, pero tú, Señor, eres bondadoso y todopoderoso y puedes resolver, Señor, la situación difícil que atraviesan muchos de tu pueblo. Por eso, Señor, esta mañana queremos suplicarte que tú bendigas cada una de las vidas que están en este lugar. Señor amado, manifiesta tu poder esta mañana. Bendice, Señor, a tu pueblo esta mañana. Te pido por favor en el nombre de Jesús que tú puedas responder a la necesidad de tu iglesia esta mañana y que así, Señor, todos podamos ser edificados. Señor amado, te pedimos también tú puedas bendecirnos con tu palabra. Venimos necesitados de ti, Señor. Háblanos esta mañana, es nuestra petición también. Que nuestro corazón sea terreno fértil sobre el cual la semilla de tu palabra pueda dar fruto en abundancia. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Dios es bueno, que nos da el privilegio de reunirnos en su casa esta mañana. Quiero invitarles a que se puedan poner en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós. Vamos a leer el capítulo 4 del profeta Amós y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Para que no le cueste encontrarlo, usted se puede ir de Mateo hacia atrás y Amós está ubicado entre los últimos libros de los profetas. Amós capítulo 4, versículo número 1, la palabra de Dios nos dice: oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos: tráigannos de beber. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad: vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, la santidad es la cualidad que hace que Dios sea lo que es. Y esa palabra santidad no expresa un atributo de la deidad, sino el hecho mismo de la deidad. No es simplemente que la santidad es un atributo de Dios, sino que la santidad es la esencia de Dios. En el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que en algunas ocasiones cuando se menciona el nombre de Dios, dentro de todas esas veces que se menciona su nombre, en muchas ocasiones el nombre va acompañado de un calificativo, como por ejemplo, el Señor es tu sanador, el Señor es tu proveedor, el Señor es tu sustentador. Pero todos esos adjetivos en el nombre de Dios expresan una acción. Pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos en repetidas ocasiones
cómo se coloca en el nombre del Señor el aspecto de su santidad. Cuando, por ejemplo, se habla del santo nombre de Dios, siempre que se hace una proclamación de la santidad de Dios vinculada o expresada en su nombre, es porque Dios quiere transmitirle a su pueblo que en esencia Dios es santo. No es, hermanos y hermanas, como nosotros, que somos llamados a desarrollar una cualidad de santidad, siendo que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Dios es santo. Y por eso es que esas referencias donde se menciona el nombre de Dios y su santidad, en muchas ocasiones, en pasajes tan emblemáticos del Antiguo Testamento, condenan fuertemente el hecho de profanar el nombre santo de Dios. Prueba de ello es, por ejemplo, lo que se dice en Levítico capítulo 22, versículos 32 y 33, cuando el Señor les decía al pueblo: no profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los consagra para mí. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Vea la importancia que Dios mismo le da a su carácter santo, a la santidad de su nombre. Incluso el Salmo capítulo 103 versículo 1 dice: alaba, alma mía, al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Incluso en las 10 palabras que nosotros conocemos popularmente como 10 mandamientos, aunque lo correcto son las 10 palabras, usted sabe que uno de los principales mandamientos es: no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Todas estas condiciones alrededor del nombre santo de Dios hizo que los hebreos incluso no pronunciaran el nombre de Dios. Ellos utilizaban otras formas para referirse a Dios, expresiones como el Altísimo, el Eterno, y esto ellos lo hacían, hermanos, como una medida un tanto drástica de este mandamiento, porque ellos no querían profanar la santidad del nombre de Dios. Y por eso es que utilizaban estas otras expresiones como el Señor, el Altísimo, el Eterno, al punto que incluso la pronunciación del nombre de Dios fue algo que se fue poco a poco descuidando, y la pronunciación se fue olvidando dentro del pueblo. Pero en el fondo, muy en el fondo, era que se quería cuidar la santidad del nombre de Dios. Ahora, esa característica distintiva de la santidad de Dios es algo que nosotros vamos a encontrar en toda la Escritura. Quiero que piense por un momento por qué razón los hombres, cuando se encontraban frente a frente con Dios, cara a cara con Dios, temblaban cuando veían a Dios o Dios se les presentaba a ellos. ¿Qué era lo que hacía que los hombres experimentaran pavor al enfrentarse cara a cara con el Señor, al verlo cara a cara a Él? Lo que hacía temblar a los hombres no era la conciencia de su humanidad frente a la presencia del poder divino, lo cual es fuerte, lo cual tiene una presencia, sino que lo que hacía temblar a los hombres era su conciencia de pecado en presencia de un Dios que es santo. Y es que el Señor, hermanos y hermanas, es completamente santo, es totalmente santo. El término santo, o el término de que Dios es santo y su nombre es santo, no solamente describe la totalidad de su naturaleza, lo que ya dijimos, que no es simplemente
un atributo, sino la esencia de su ser, sino que señala que la santidad que Él posee es la perfección de la misma. Dios es perfectamente santo. Nadie es más santo que Él, y Dios no es menos santo que nadie. Él es perfectamente santo. Y esa experiencia de encontrarse cara a cara con un Dios santo, de incluso no pronunciar a la ligera el nombre santo de Dios, hacía que los hombres, cuando se encontraban con Él, experimentaran cierto pavor frente a la divinidad. Esa fue la experiencia de Isaías, que cuando se encontró con el Señor cara a cara frente a su santidad, él se sintió desolado y excluido como pecador frente a un Dios que es santo en total perfección. La Biblia dice que cuando Isaías tuvo esa visión celestial, él escuchó como los seres angélicos decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No es que Dios fuera santo solo en un recinto religioso, como era el templo en Jerusalén. Toda la tierra, toda la plenitud de la tierra está llena de su gloria. Cuando el profeta Isaías escuchó esa expresión de los serafines que exclamaban: santo, 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 dice la Biblia que Isaías gritó, y al gritar dijo: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que conmovió a Isaías al punto de experimentar una desesperación latente? Era precisamente, hermanos, el hecho de que su condición de pecador se había encontrado cara a cara con un Dios que es 3 veces santo. Si en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios manda a su pueblo que no tome a la ligera el nombre de Dios, si Dios, hermanos y hermanas, se revela al hombre como un Dios que es eternamente, completamente santo, uno pensaría que ya en el Nuevo Testamento Dios se va a relajar. Ya en el Nuevo Testamento Dios se va a hacer un poco más laxo en su exigencia. Pero usted mismo lo sabe, hermanos y hermanas, que reconocer la santidad de Dios, la santidad de su nombre, de hecho que es la primer petición del Padre nuestro. Después de que hemos reconocido a Dios como nuestro Padre y que habita en lo más alto de la eternidad, la primer petición es: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Eso expresa, hermanos, que reconocemos a un Dios que es eternamente santo, que en su naturaleza es la perfección eterna de todo lo que existe. Nadie es igual a Él, nadie se compara a Él. Por eso es que no existe retrato, escultura, creación hecha por manos de hombres que pueda igualar y siquiera asemejarse a la perfección de nuestro Dios. No hay nada que pueda describir a nuestro Dios. Pero eso, hermanos y hermanas, que deberíamos de tener en claridad, ese nivel de conciencia de la santidad de Dios que deberíamos de tener, en muchas ocasiones dentro del mismo pueblo de Dios se ha relajado al punto que no nos damos cuenta que estamos frente a un Dios que es 3 veces santo. Este pasaje que hemos leído del profeta Amós
en el versículo 2 nos dice algo, hermanos, que debería de asustarnos, que debería de preocuparnos como iglesia, porque el versículo 2 de este pasaje que hemos leído, dice la Biblia que el profeta Amós dijo: el Señor y Dios ha jurado por su santidad. ¿Qué significa que Dios esté jurando por su esencia? ¿Qué significa que Dios esté jurando por su naturaleza, que es santa? Usted sabe que cuando una persona hace un juramento es porque por lo que jura se le agrega un valor y una seguridad a lo que se ha dicho o a lo que se ha prometido. Cuando una persona dice: te lo juro por mi madre, que es así, está invocando la presencia y la vida de su madre al punto que reviste de valor aquello que se está diciendo. Cuando se jura sobre la Biblia es porque se agrega un valor a la promesa que se hace frente a otra persona. Te lo juro por la Escritura, te lo juro por el cielo. Pero todo eso, hermanos y hermanas, lo que habla es de invocar un valor a lo que se va a decir. Pero que Dios aquí esté jurando por su santidad, es que vea, no es el profeta el que está jurando por la santidad de Dios, es Dios mismo. Eso es lo que dice el versículo 2: el Señor y Dios ha jurado por su santidad. Y llegados a este punto, es importante entonces profundizar en la razón por la que Dios se siente tan ofendido que tiene que recurrir a jurar por su santidad, por su misma santidad. Dios está apelando por su esencia. ¿Qué es lo que está conmoviendo a Dios? Que incluso se ve en la necesidad de jurar por su santidad. ¿Qué pecado es lo que ha ofendido la misma santidad de Dios? Que Él dice: juro por mi santidad que voy a hacer esto, esto y aquello. Cuando leemos este pasaje, lo que vamos a encontrar es que Dios se siente altamente ofendido por una sociedad y una religión que ha perdido de perspectiva la santidad de Dios. Hermanos, cuando los que deberíamos de santificar el nombre de Dios nos volvemos profanos en la forma en cómo nos relacionamos con Dios, es cuando Dios se ve en la necesidad de jurar por su santidad. Pero cuando Dios jura por su santidad, debemos de prepararnos, porque entonces el castigo está a punto de ser aplicado por aquellos que deberíamos de guardar su santidad, por aquellos que deberíamos de proclamar su santidad. Y por eso, hermanos y hermanas, hay un elemento importante en todo esto. Dios se siente altamente ofendido por el egoísmo, el hedonismo, el culto excesivo a la personalidad, que ha desplazado ese reconocimiento de un Dios santo por volverse personas ególatras, egoístas, que ya no piensan en Dios y su santidad y ya no piensan en el otro como su hermano. Si usted dice: hermano, lo que le ofende a Dios es que somos egoístas, lo que le ofende a Dios es que solamente pensamos en nosotros mismos. Si a este punto, ante esta declaración que yo estoy haciendo esta mañana, usted no se estremece y usted no se mueve en su silla, es porque hay algo que está mal en nuestros valores. Hay algo que hemos naturalizado tanto que incluso lo aceptamos y lo reconocemos como algo valedero. Y es que podemos ser muy egoístas, muy ególatras y seguir siendo religiosos al mismo tiempo. Y cuando las dos cosas se mezclan,
Cuando el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo se mezcla mucho con el aspecto religioso, estamos ofendiendo la santidad de nuestro Dios. Y se lo voy a demostrar por este mismo pasaje. Muchas veces, hermanos, nuestra autosuficiencia valida o justifica nuestro comportamiento egoísta frente al prójimo y nuestra falta de reconocimiento frente a un Dios que es santo. Y si el Señor tiene que evocar el juramento por su santidad, es porque está dispuesto a disciplinarnos para corregir nuestra conducta. Entonces quiero comenzar con lo que dice el versículo número 1. Dice el verso 1: oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán. Al escuchar esta palabra, o al referirse a las mujeres, porque estos versículos están dirigidos a las mujeres del pueblo, específicamente de Israel, de la capital Samaria, como lo vamos a ver más adelante. Esta referencia de vacas de Basán, uno podría decir que es un insulto del profeta a las mujeres. Imagínense que de repente alguien va por la calle y le grita a una mujer: ¡Ey, vaca, vaca! Pues obviamente que sería un insulto. Pero en la época en la que el profeta Amós se está refiriendo a las mujeres como vacas, no era porque quería insultar a las mujeres. Y le digo esto porque hay muchos predicadores que utilizan el pasaje de manera desproporcional e insultan a las mujeres. Pero el sentido de la palabra no es insultar a las mujeres, sino revelar o referir la actitud y la conducta de ciertas mujeres de Samaria. Mucho menos el profeta se está refiriendo a estas mujeres porque eran obesas y que por eso las está llamando vacas. No era por eso. El profeta dice: oigan ustedes, vacas de Basán. Al referir la procedencia de las vacas en el territorio de Basán, el profeta está destacando una cualidad de Basán. Basán era conocido porque ahí, hermanos, los ganaderos se dedicaban de manera tan esmerada a cuidar el físico de su ganado bovino. Ellos trataban la manera de mantenerlas bien alimentadas, bien cuidadas, bien aseadas, muy presentables, porque estas vacas eran lo mejor de Medio Oriente. Entonces, cuando el profeta Amós se está refiriendo a las mujeres de Samaria como vacas de Basán, lo hace porque estas mujeres han volcado todo su interés al aspecto físico de su apariencia. Y aquí, hermanos, quiero hacer un stop en esto. No se trata que el profeta esté refiriéndose a que las mujeres eran muy vanidosas necesariamente o muy detallistas en su aspecto físico. No es eso, sino que ellas, estaban cultivando más el aspecto externo y estaban descuidando los aspectos internos del espíritu. Entonces, por eso es que el profeta Amós les dice: oigan ustedes, vacas de Basán. Es como decirles a las mujeres: oigan ustedes que se preocupan más por los aspectos externos. Oigan ustedes que se enfocan más o se interesan más por cultivar la imagen. Oigan ustedes que se interesan más por cultivar la apariencia. Eran mujeres, hermanas, que solamente estaban interesados por los aspectos físicos, pero estaban totalmente despreocupados por la dimensión espiritual de su vida. Y por eso es que el Señor ahora va a hacer este juramento, un juramento por su santidad. Nosotros, hermanos y hermanas, también podemos convertirnos en vacas de Basán, y para que no se ofendan los hermanos, en toros de Basán.
Podemos ser vacas y toros, que solamente cultivamos los aspectos externos, los de la apariencia, los que los hombres ven, y despreocuparnos de aquellos aspectos que solo Dios y usted conocen. Hoy en día vivimos en una época donde se rinde un culto excesivo a la personalidad, a la apariencia, a la imagen. Vivimos, hermanos, una temporada donde se fomenta la conducta narcisista. Una persona que solamente se preocupa por lo que los demás van a ver en él, está cayendo en un culto a la personalidad. Porque el narcisista tiene como característica ser una persona egoísta. Espera que todos los ojos, toda la atención se centren en ellos por su apariencia y por su imagen. Pero al cultivar esa conducta narcisista, egoísta, nosotros nos ponemos como el sustituto de un Dios que es eternamente santo. Amados hermanos, lo que el profeta nos está diciendo esta mañana es: si yo voy a jurar por mi santidad, es porque yo condeno que tú sigas teniendo una vida de apariencia. Por fuera tú te ves robusto, como una vaca de Basán. Por fuera tú te ves saludable, como una vaca de Basán. Pero al final, tarde o temprano, toda vaca va a terminar ¿a dónde, hermanos? En el rastro, correcto. Tarde o temprano toda vaca va a terminar en el rastro. Y por eso es que el Señor hace el juramento: juro por mi santidad. ¿Qué es lo que Dios va a jurar por su santidad? Vea lo que dice el versículo número 2. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Esa robustez que tienen va a terminar rumbo al matadero. Igualmente nosotros, mis estimados hermanos, cuando solamente cultivamos la vida de apariencia, cuando solamente cultivamos las exterioridades, incluso cuando nosotros, hermanos, ponemos un énfasis excesivo a que no, yo no hago esto porque ¿qué van a decir los hermanos si yo lo hago? No, yo no digo esto porque ¿qué van a pensar de mí si yo lo digo? Cuando ponemos un énfasis excesivo a los aspectos externos, como lo hace la religión, nos volvemos en personas egoístas, que son capaces, hermanos, de anular al otro con tal de satisfacer nuestras propias necesidades. Y usted me dirá: ¿cómo ocurre eso, hermano? Vea lo que dice en el versículo 1. Oigan ustedes esta palabra: vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria. Son mujeres adineradas, pero oiga, que oprimen a los desvalidos. Y dice más: y maltratan a los necesitados, y que dicen a sus esposos: tráigannos de beber. Estos maridos de Samaria complacían los caprichos de sus mujeres a costa de la explotación de sus propios hermanos. La Reina Valera habla acerca de dice: oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Fíjese que la figura que el profeta está utilizando es una figura que se puede entender de dos maneras. Porque dice oprimir y quebrantar. Usted sabe que una serpiente, cuando ha capturado a su presa, ¿qué comienza a hacer, hermanos? Comienza a oprimirla
y a quebrantar sus huesos para después tragárselo, tragarse a su presa. Entonces el pasaje bien se puede entender. Ustedes son vacas vampirescas, son vacas que trituran, que destrozan a sus víctimas. Ese podría ser un enfoque, como una serpiente que toma a su presa, la comienza a triturar y a quebrantar desde los huesos. Y otra forma de entender el pasaje es como, por ejemplo, cuando se sacaba jugo de la uva. Usted sabe la forma en que antes se hacía, se preparaba el vino, era precisamente que se colocaba en un lagar y se comenzaba a aplastar cada uva para extraer vino. Y de ahí la expresión que aparece en el versículo número 1 en la parte final, cuando estas vacas de Basán dicen: tráiganos de beber. Pero ¿qué es lo que están pidiendo estas mujeres? ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres que solamente se enfocan en su apariencia? Le están pidiendo la sangre. Le están pidiendo la sangre de los desvalidos y de los necesitados. ¿Cómo es posible que una persona que cultiva tanto su apariencia y su imagen es capaz de triturar a una persona que está necesitada o que está desvalida? Si el necesitado, por el hecho de ser necesitado, necesita ayuda, el desvalido por su posición, por su condición, necesita ser ayudado, redimido. Pero lo que hacen estas vacas gordas, estas vacas vampirescas, es que le chupan la sangre a los desvalidos y a los necesitados. Y eso ofende demasiado la santidad de Dios. Y por eso es que Dios dice: he jurado por mi santidad, he jurado por mi santidad, que van a venir días en que de la misma manera en que ustedes oprimían al pobre, oprimían al necesitado, yo les digo, ustedes van a terminar en el rastro, en el matadero. Porque vendrán días, dice, en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Hermanos, para Dios, la verdadera vida espiritual es aquella que se cultiva en relación al prójimo y en relación a Dios. Muchas veces nosotros pretendemos estar bien en apariencia con Dios, pero estamos mal con nuestro prójimo, estamos mal con nuestro hermano. Y cuando estamos mal con nuestro hermano, aun cuando nosotros levantemos las manos al cielo, seguimos engordándonos para el matadero. Porque Dios dice: ¿cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves, pero aborreces a tu hermano a quien sí ves? Cuando nosotros separamos nuestra espiritualidad de nuestras acciones, es cuando ofendemos la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente ve nuestra apariencia, Dios ve nuestro corazón. Yo acá a ustedes los veo bien bonitos, no quiebran ni un plato. Yo acá los veo con una aureola. Incluso a muchos de ustedes les van a salir alas de ángeles. Caídos, pero no, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestra realidad, mi estimado. Y Dios sabe si mi apariencia concuerda con mi realidad espiritual. Y oiga, viene más el profeta y dice: vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Betel y Gilgal, hermanos y hermanas, eran los sitios donde Samuel juzgaba a Israel. La Biblia nos enseña, hermanos, que cada año Samuel hacía un recorrido y establecía sus tribunales de justicia en Betel y en Gilgal.
Y dice la Biblia que ahí en esos lugares Samuel juzgaba a Israel con integridad. Pero resulta ser que ahora Gilgal y Betel son lugares donde el pueblo está pecando libremente y sin el menor reparo. ¿Cómo es que se puede llegar a ese nivel de insensibilidad? Donde aquello que en algún momento fue consagrado a Dios, fue sagrado para el Señor, ahora se vuelve en sitios de pecado. ¿Cómo es, hermanos y hermanas, que la iglesia, que debiera de ser un lugar que procura vivir en integridad delante de Dios, en todo lo que hace, muchas veces lamentablemente es como Jesús lo dijo en referencia al templo, se ha vuelto en una cueva de ladrones? ¿Cómo es que lo sagrado hoy se ha vuelto profano? ¿Cómo es que lo limpio ahora se ha ensuciado? Porque cuando ponemos un mayor énfasis en los aspectos externos, que son los que los hombres ven, pero es lo que al final Dios desecha, es cuando perdemos de perspectiva que Dios no ve solo nuestra apariencia, sino que Dios ve lo profundo del corazón. Cuando la gente veía a los fariseos decía: wow, don fariseo, qué santidad la que usted destila. Wow, don fariseo, qué presencia más imponente de pureza la que usted tiene. Pero Jesús, cuando veía a un fariseo, ¿qué era lo que decía? Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blancos, pero por dentro apestan. Son un nido de huesos secos que han perdido la vida. Amados hermanos, Dios nos ve esta mañana a todos nosotros. ¿Saben que Dios está acá? ¿Saben que Dios pesa nuestros corazones? La Biblia dice que Dios no se deja guiar por la apariencia, sino que Él ve lo profundo del corazón. Entonces, vea lo que el profeta dice: vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Mejor declárense, porque es más honesto que usted se declare, que usted salga del closet, en vez de que esté cubriendo con una fachada de apariencia lo que Dios ya conoce. Dice el verso 4: ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Son personas muy ritualistas. Pero ¿cómo es posible que una persona tan ritual, de tanta apariencia, le esté chupando la sangre a sus hermanos? ¿Cómo es que una persona que debería de ser de bendición para otros está literalmente oprimiendo al desvalido? Y acá, hermanos y hermanas, no piensen ustedes en aquellos que tienen grandes capitales en nuestro país. Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas personas no sacan ventaja de la necesidad de otro para satisfacer sus propios deseos? De repente quizás viene una muchacha a contarle un secreto, una confidencia, una necesidad que está atravesando a alguien que considera hombre de Dios, y ese fulanito es un lobo vestido de oveja que se aprovecha de la necesidad de esa muchacha. ¿Sabe que en muchos lugares de consejería, personas respetables se han aprovechado de las necesitadas, de las desvalidas? Por eso es que no es extraño encontrar, hermanos, a ministros, pseudoministros, ministros del diablo, que se aprovechan de las necesidades de las muchachas para abusar sexualmente de ellas. Y usted los ve con una apariencia de piedad. Aleluya, gloria a Dios. Pero son lobos, hermanos. Son lobos. Uno se ha dado cuenta incluso, hermanos, de cómo el aprovechamiento hacia el débil puede ser: hermano, le voy a vender este carro, mire, está nítido, está bueno. Y usted dice: no, si el hermano me lo está vendiendo, está actuando de buena fe, voy a confiar en él. Y resulta ser que el vehículo no sirve, hermano.
Hace poco me contaba un hermano eso, que le habían vendido un vehículo. Un hermano de la misma iglesia: varón, mire, este carro está chulada, mire, es que este es para usted. Y le dice el hombre: ni necesidad va a tener de traer a su mecánico, venga. Bueno, si el hermano me lo está vendiendo, es un buen hermano. Hermano, a los 3 días se le arruinó el vehículo, estaba malo. ¿Por qué hay gente tan aprovechada? Porque hay gente, hermanos y hermanas, que se aprovecha de la necesidad del otro. Pero usted los ve en una vida de apariencia, que son gente que no quiebran ni un plato, pero el Señor conoce la realidad. El Señor conoce nuestra realidad, y por eso va más allá y dice, oigan, verso 5. Esto es sorprendente: quemen pan leudado como ofrenda de gratitud. Hermanos, el libro de Levítico capítulo 2 versículo 11, el Señor decía: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada vas a ofrecer al Señor. Dios aborrecía las ofrendas leudadas, porque la levadura es un símbolo ¿de qué? De pecado. Pero ahora viene el profeta y dice: quemen pan leudado como ofrenda de gratitud. Es una ironía, es un sarcasmo. Es como pretendan convencer a Dios con su apariencia de piedad, cuando en el fondo Dios sabe que son personas que trituran al prójimo. Proclamen ofrendas voluntarias. ¿Y cuáles eran las ofrendas voluntarias? Eran las ofrendas de comunión. Pero dígame algo, el apóstol Pablo lo dice más claramente en su segunda carta a los Corintios: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Trate de unir usted lo santo, lo sagrado con lo profano. ¿Es posible? Eso es abominación delante de Dios. Pero muchas veces nosotros, mis estimados hermanos, hemos perdido ese nivel de conciencia de la santidad de Dios, porque cultivamos una vida de apariencia. Cultivamos, hermanos y hermanas, nuestro engorde, pero no nos damos cuenta que ese engorde nos conduce hacia el matadero. Porque no les terminé de decir, las vacas de Basán eran las que se ofrecían para el rastro y alimentar al pueblo. Uno puede estar cultivando una vida de apariencia, donde la gente puede decir de nosotros: es un buen hermano, es una buena hermana. No, mire qué testimonio, mire como él no hay nadie. Y seguimos cultivando y cultivando una vida de apariencia, pero sin darnos cuenta vamos camino no al rastro, sino rumbo a la condenación eterna. Porque a Dios no lo podremos engañar, mis estimados hermanos y hermanas. Si Dios ahora está jurando por su santidad, es porque Dios nos está diciendo: si hay cosas que no concuerdan con tu apariencia, con esa apariencia de piedad, mejor arréglalas. Arréglalas. El llamado esta mañana, hermanos y hermanas, es para que la primer petición del Padre Nuestro sea visible en nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos tenemos a Dios como Padre? Le vuelvo a preguntar: ¿cuántos tenemos a Dios como Padre? Entonces, oiga esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición, ¿cuál es? ¿Cuál es? Santificado sea tu nombre. Dios no quiere que perdamos la conciencia que estamos frente a un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es santo. Y Dios demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros integridad.
Usted puede traer la mejor Biblia de su casa. Usted puede venir con la mejor ropa a la iglesia. Usted puede usar el velo que quiera sobre su cabeza. Usted puede usar el uniforme que quiera. Pero si no vive una vida santa y agradable y honrosa para Dios, es como una vaca de Basán que va al rastro y al matadero. Dios pide de nosotros santidad. No pierda de vista que estamos frente a un Dios santo, hermano. No estamos frente al pastor, estamos frente a un Dios santo. Y frente a ese Dios santo, Él demanda de nosotros integridad. Si usted hasta este momento ha vivido solo de apariencia, póngase a cuentas con Dios esta mañana. Si usted solamente, hermanos y hermanas, le ha tomado el pelo a los hermanos, comience a vivir para Dios de manera recta e íntegra. Y la santidad, hermanos, se ve en todos los aspectos. Santidad en nuestro trato hacia nuestras esposas. Santidad incluso en la forma en cómo tenemos intimidad con ellas. Santidad incluso en el manejo del dinero. Santidad cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Santidad en nuestros pensamientos. Santidad en nuestras palabras. Santidad en nuestras emociones. No me puedes decir que buscas a un Dios santo y santificas a un Dios que es santo cuando tu vida lo que demuestra es una arrogancia, es una altivez. Porque el que es ególatra y narcisista piensa, bueno, con tal que los tenga convencidos a los demás es suficiente. Hermanos, ¿de qué me sirve a mí ganarme su aprobación como buen predicador o buen pastor si estoy reprobado delante de Dios? ¿De qué me sirve tener una iglesia grande cuando mi corazón es pequeño frente a Dios? Él examina lo más íntimo de nuestros pensamientos. Por eso, hermanos, recordemos esto: santificado sea tu nombre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Y su vida se parece a la de Cristo? ¿Su vida se parece a la de Cristo en el trabajo? ¿Su vida se parece a la de Cristo en la colonia? ¿Su vida se parece a la de Cristo en su trato con las demás personas? ¿Su vida se parece a la de Cristo con los niños? Hermanos amados, mi llamado esta mañana es: Dios ha jurado por su santidad y Dios desea que su pueblo viva en integridad. A Dios no le interesa la apariencia, a Dios le interesa lo que hay dentro de nosotros, lo que nadie ve. Si ahorita, hermanos, como el Señor lo está haciendo, nos hace una operación a corazón abierto, ¿qué haría Dios ahí? En muchos casos el Señor encontraría culebras, sapos, ratones, o encontraría un buen tesoro. Eso solo Dios y usted lo sabe. Y aquí no piense, esto es para fulano que no vino. No, esto es para nosotros que estamos aquí. Esto es para nosotros que estamos escuchando la radio, hermanos. Que Dios nos ayude entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Rápidamente, si esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. No puedo alargar mucho este llamado, porque el tiempo siempre acá es nuestro enemigo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Póngase en pie. Nadie le va a juzgar acá. Aquí el que juzga es Dios.
¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? Vamos, ponte en pie. O levanta tu mano, ahí va a llegar un servidor a ayudarte para orar. Que Dios nos ayude, hermanos. Última invitación. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o reconciliarse? Levante su mano o póngase en pie. Es la oportunidad que Dios te brinda. Si Dios jura por su santidad, es porque Él sabe que nuestra vida de apariencia no le es agradable. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta mañana queremos darte las gracias porque tú envías tu palabra y nos llamas a vivir una vida de integridad, no solo en apariencia, sino que, Señor, anhela de nosotros una vida que sea íntegra en nuestro trato hacia nuestro prójimo, una vida que sea íntegra en nuestras relaciones, una vida que sea íntegra en nuestras emociones, una vida que sea íntegra en nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, porque has de juzgar hasta lo íntimo del corazón. Gracias, Señor. Oramos esta mañana también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino que te damos de lo mucho que tú nos das. Recibe nuestra ofrenda con gratitud, Señor, como una ofrenda de gratitud hacia ti. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros